En esta ocasión les presentaré algunos ejercicios resueltos en la temática de cavitación en bomba centrífuga y la utilización de su parámetro normalizador con el que se da o se opta por la decisión de si cavita o no, que es el NPCH. Bien, lo primero es repasar un poco el concepto de NPCH en términos generales. Hemos presentado aquí un esquema donde tenemos una bomba que succiona su líquido desde la parte inferior del eje. Bien, la parte, o sea, con respecto a que el nivel de líquido está por debajo del eje de la bomba, que es la condición más agresiva para la bomba. Bien, en términos generales, la definición de NPCH disponible, o NPCHA, también se conoce por su sigla en inglés, es igual a restar la cabeza de succión, la energía que está en la cabeza de succión, menos lo que es la cabeza de vapor. ¿Bien? Si se realiza un balance entre un punto 1 y un punto 2, el punto 1 estaría sobre el nivel de líquido amarillo, que entre otras cosas está a condiciones atmosféricas, ya que el tanque tiene una ventilación, y el punto S es justo en la entrada de la bomba. Recuerden que para este tipo de niveles o para este tipo de balances, el datum siempre está seleccionado en el eje de la bomba, y aparte de eso, el balance de energía mecánica es en términos de presión absoluta, ya que la presión de vapor es un término absoluto proveniente de la termodinámica muy posiblemente. Al organizar entonces el balance de energía entre el punto 1 y el punto S, tendríamos que la cabeza de presión en 1, más la cabeza de velocidad en 1, más la cabeza de elevación en 1, es la energía contenida en el punto 1 sobre el nivel de líquido, menos las pérdidas por fricción desde 1 hasta S, menos las pérdidas de accesorios desde 1 hasta S, y que eso es igual al contenido de energía que quedaría restada en la succión, que sería entonces la cabeza de presión en la succión, la cabeza de velocidad en la succión y la cabeza de elevación en la succión. Bien, por tanto entonces esa es la expresión matemática para el balance. El NPCH disponible entonces muchas veces, a pesar de que se define tan sencillamente como la diferencia entre cabeza de succión y menos la cabeza de vapor, realmente se toma todo el contenido de energía disponible en la succión y no solamente en la cabeza de presión. Bien, esto es un término donde se agrupa, digamos, la cabeza de altura en la succión es 0, ya que el datum coincide con ese punto de elevación, pero la cabeza de velocidad en la succión no es 0, es un valor que va incluido dentro del NPCH disponible, porque si lo lanzamos no lo tenemos en cuenta como en la primera definición, ¿no? Si no lo vamos a tener en cuenta, ya dijimos que ese no tiene ningún aporte, ya que el valor o sencillamente lo despreciamos de la cabeza de succión, porque el aporte será poco. Bien, aunque es tubería y no deberíamos despreciarlo, o sencillamente no tenerlo en cuenta nos ahorra una cantidad de cálculos, porque no complica tanto la ecuación del despeje. Bien, eso podría dar, y muchas veces a veces no conocemos el caudal y complica más la situación, o no conocemos el caudal exactamente y eso complica más la situación. En todo caso, normalmente la definición se toma con todos estos valores y se ha agrupado el valor de NPCH disponible como si el NPCH disponible, al sumarle la cabeza de velocidad, obtener un valor neto completo, pasa que le está sumando disponibilidad a un valor que no debería tener. Bien, porque hay una diferencia entre lo que decimos cuando asumo y el valor de definición,
Y por eso, esta es la razón por la cual muchos de los autores prefieren indicarle al que use el concepto de NPCH que cuando lo compare contra el NPCH disponible no lo supere solamente, sino que lo supere con un 10%, con un 20%, con un 25% más, porque ha tomado un camino fácil para el cálculo, que es no tener en cuenta la cabeza, porque dejarla del lado izquierdo del balance o utilizar esta nueva definición es no tener que despejarla, porque aquí, por ejemplo, el balance está escrito arriba y está escrito que el lado izquierdo es igual que el lado derecho. Lo único que tendríamos que reemplazar es la primera parte de la ecuación del balance igual a la que está incluida entre paréntesis, que es lo que hemos hecho a continuación en esta nueva línea. Entonces, de ahí sale la expresión de no se cavita, ojo, si el NPCH disponible es mayor que el NPCH requerido, y el NPCH disponible entonces es el valor de la cabeza de presión en 1, la cabeza de velocidad en 1, esta cabeza de velocidad en 1 con los lugares despreciables. Mira que si despejas de la ecuación, entonces pasaría del lado izquierdo restar la cabeza de velocidad, entonces eso quiere decir que le quita disponibilidad, que el número es más pequeño de lo que realmente es. Entonces lo vamos a calcular con una excepción, colocando como si fuera toda la energía contenida ahí y no solamente la de presión, y así entonces obviamente el NPCH disponible quedaría un poquito por encima del valor real, y cuando lo compares con el NPCH requerido, entonces no te asegures nada más de superarlo, sino que lo superas entre un 10 y un 30% más de su valor, ¿no? Con que lo supere o con que el NPCH disponible lo multiplicas por 1.10 y lo multiplicas por 1.25, y si ya superas ese valor con el NPCH que tú tienes, ya con eso es suficiente. Básicamente es eso. Veamos ejercicios. Veamos este primer ejercicio en el cual no contamos con el enunciado, pero sí podemos deducir el enunciado con facilidad. Tenemos un sistema de succión donde la bomba está tomando agua a 80 grados centígrados. Bien, agua a 80 grados centígrados por una tubería de 4 pulgadas, el Quechua 40. Aparecen 2 codos en el recorrido. La presión del ambiente es de 720 milímetros de mercurio. El depósito es el depósito que alimenta la bomba es un depósito de condensado caliente, seguramente de algún vapor de planta, y el caudal de 40 metros cúbicos hora. Es lógico que pregunte entonces cuál es la altura que debería haber entre el nivel de líquido del depósito y el eje de la bomba, este valor X, ¿no?, para que la bomba no cavite. Bien, en esta primera forma entonces hemos colocado los valores. Se supone que esto es acero comercial, que la rugosidad es de 0,05 milímetros, que la densidad del agua aproximadamente es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro para 4 pulgadas es Quechua 40, lo buscamos en tablas de tuberías y es 102,3 milímetros. La viscosidad del agua aproximadamente es 0,001 kilogramos sobre metro segundo. El caudal los hemos escrito en términos de metros cúbicos sobre segundo, lo hemos pasado aquí en la celda, es 0,0111111 metros cúbicos por segundo, que son los 40 metros cúbicos hora. La presión en el punto 1 es convertir los 720 milímetros de mercurio a milímetros de mercurio a pascal, y eso da 95.992,1 pascales. Bien, la presión de vapor se consulta para 80 grados centígrados en tablas termodinámicas, y eso 92.192,5 pascales. Esa es la presión de vapor por 80 grados centígrados. Se busca la longitud de tubería. Bueno, no nos dan aquí en el enunciado, no lo tenemos, pero tenemos que
que la longitud del tubo es de 15 metros, la longitud total, que el NPSH requerido sería 3 metros, es un dato no buscado, sino datos del ejercicio, la longitud de 15 metros y que el NPSH requerido supongo que es de 3 metros. Tendríamos entonces de ahí en adelante hacer las partes de cuál es el número de Reynolds, ¿no? La rugosidad relativa, buscar el factor de fricción, mirar cuál es el factor de fricción. El factor de fricción de zona turbulenta, la sumatoria de las K. Se supone que vamos a utilizar la ecuación de curva para solucionar el factor de fricción, tanto para la zona de turbulencia de la sección 1 como la de turbulencia total. Entonces, para no cavitación se supone que el NPSH disponible es al NPSH requerido. El NPSH disponible entonces está escrito, como está escrito ya en función del caudal, es como más explícita, presión 1 menos, la presión en 1 es el punto 1 aquí, donde está el cursor, la succión es justo en la entrada de la bomba. Entonces el NPSH disponible quedaría definido como, así como se hizo en el esquema que se presentó al principio, presión 1 menos presión de vapor sobre densidad de gravedad más la altura 1 menos las pérdidas por fricción escritas en términos del caudal menos las pérdidas de accesorio en términos del caudal. Entonces Z1 se reemplaza el NPSH disponible dentro de la desigualdad y se despeja que Z1 es mayor al NPSH requerido menos la diferencia de presión entre 1 y presión de vapor sobre densidad de gravedad. Eso es la diferencia de cabezas. Más sacamos el factor común de 8 pi g diámetro a la 4. Factorizamos caudal al cuadrado al final. Y queda entre corchetes el factor de fricción de longitud sobre el diámetro más la sumatoria del coeficiente de paso de los accesorios. Bien. Entonces aquí vendría y se debería realizar, miren que aquí creo que sale la ecuación, si sale, que la ecuación vendría siendo 4 por B6 por B3, que serían los valores que alojan el caudal y la densidad, 4 veces el caudal y la densidad, sobre pi, número pi, por B. No hemos renombrado las ecuaciones, aquí las celdas, porque aquí no tenemos cambio en las celdas, así que no necesitamos hacer los cambios, pero hubiese podido hacerse. Se los recomiendo que ustedes presenten la hoja de cálculo y hagan los cambios de nombre de celda para que los reconozca directamente como el elemento que los aloja, por ejemplo diámetro, viscosidad, etc. Y así se ve mucho mejor la ecuación. Y esto nos da un valor de número de Reynolds y también dividido entre el diámetro, ¿no?, de 138.290 y este valor es adimensional. La rugosidad se saca de dividir, ¿no?, B4 entre B8, que es donde se aloja la rugosidad en milímetros y el diámetro en milímetros, 102,3 milímetros, dándonos un valor de 0,000489, ¿no?, adimensional. ¿Cómo se resuelve entonces este tema? Porque hemos colocado buscar objetivos. Pues sencillamente aquí la resolución, porque aquí se supone que en principio no tenemos esta solución. Acá donde está el 296 se aloja el valor de toda esta resolución teniendo el factor de fricción. O sea, aquí miren que toda la ecuación está esperando el factor de fricción. El factor de fricción aquí sería el que teníamos. Bien, entonces buscamos cuál es la condición para dar la solución a este factor de fricción, este valor. Bien. Por ejemplo, cuando no conocemos el factor de fricción, podemos colocar 0.05, se supone, ¿no? El factor de fricción en zona completamente turbulenta básicamente se calcula de la ecuación de curva truncada cuando el segundo término no tenido en cuenta del logaritmo, sino que simplemente se tiene la primera parte donde depende de la rugosidad relativa. Ahí está escrita la ecuación
ya que cuando los factores de fricción son completamente turbulentos que se utiliza para estimar K, bien, se toma para números de bastante altos. Aquí aparece valor de 1, que es la entrada a tubería. Bien, entrada a tubería, aquí donde tengo el cursor, más los dos codos. Dos codos que son 2 por 30 por el factor de fricción, dos codos que son 30, que es su coeficiente K, por el FT, para ya hacer el coeficiente K verdadero. FT sería, por digo, de la ecuación de curva solamente teniendo la primera, sin tener en cuenta la parte de Reynolds, ya que se calcula para números de Reynolds altos. Entonces, cuando no conozco el factor de fricción, se supone que no tengo solucionada la ecuación de curva. La ecuación de curva la organizo de manera de restar el miembro izquierdo del derecho, que como está con un número negativo queda como una sumatoria y es igual a 0. Para resolver, simplemente, como ya se conoce, se va a datos, ¿no? Se busca en análisis, sí, buscar objetivos. Entonces el objetivo es la z que hemos escogido. El valor que queremos es que tienda a 0. Y lo único que tenemos que pedirle es que cambie los valores del factor de fricción para que dé la solución. Bien, a esto también le podemos meter una macro, una pequeña macro con un botón para, como se les explica en otra ocasión, para que solamente hundir el botón y que realice la operación. Ya hace los cambios, darle a aceptar y la solución es 0,019. Listo, el factor de fricción turbulento es 0,017. Eso no se tiene que estipular, se calcula, se hace el cálculo y el resultado es 2,96. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura Z1 debe superar, debe ser mayor. La altura 1, ¿no? Z1 debe ser mayor a 2,96 metros para que la bomba no cavite. Bien. Para que la bomba no cavite. Ahora se preguntarán si la expresión quedó en términos correctos. Bien. Miren que aquí está. Saca el cálculo. Y aquí tenemos los 2,96. Este es digamos, el primer ejercicio resuelto. Veamos un segundo ejercicio. Correspondía a un examen que se hizo en el pasado. Primer examen, bueno, no me interesa cuánto era la puntuación ni nada, pero ahí nos indica. La bomba de extracción de reflujo de una columna para fraccionamiento de solvente está diseñada para operar 29 metros cúbicos hora, caudal para el cual el NPCH requerido es de 3 metros. Se requiere saber a qué nivel mínimo con respecto al acumulador debe instalarse la bomba para evitar la cavitación de la misma. La succión estará formada por una tubería de acero de diámetro interno de 200 macetas en milímetros con una longitud total igual al desnivel más 5 metros de longitud. El solvente saturado en las condiciones de operación tiene una densidad de 700 kg sobre metro cúbico, una viscosidad de 0,51 centipoise y una presión de vapor de 0,7 atmósferas. El nivel mínimo de líquido en el acumulador es de 1 metro. Presenta un esquema gráfico que representa el problema planteado y presente en forma secuencial y clara los cálculos realizados. Nota, Z representa los dos últimos dígitos del código de estudiantil, la rugosidad absoluta del material es de 0,05 y la torre puede considerarse de operación atmosférica. Bien, aquí se tiene ya el resumen de haber presentado todo el balance, ¿no? Bien, todo el balance.
La bomba de reflujo es la bomba que está en la parte del cabezal de los vapores, de la parte del cabezal donde sacan los ligeros, se pasa por un condensador, este condensador pasa, pues como tal, hace su operación de condensación, pasa a un tanque, digamos, de reflujo que acumula el líquido condensado, y para hacer el reflujo hacia la torre, entonces una bomba inyecta el reflujo directamente a este tanque trabaja a presión atmosférica y hemos dicho, y la torre también, y hemos dicho que el nivel de líquido en este tanque de reflujo es de 1 metro mínimo. Bien, okay. El análisis, digamos, de todos los para la no cavitación, entonces el NPSH disponible debe ser mayor al NPSH requerido, se arranca con el balance que ya se tiene escrito, el mismo de la expresión pasada, se coloca que Z1 debe ser mayor al NPSH requerido, la presión de vapor, más todos los valores que corresponden acá. Bueno, en el ejercicio anterior que nos quedó que el NPSH disponible para que no cavite debe ser mayor a 296. Eso significa que en el esquema que se presentó, bueno, ahí sí olvidé de pronto hacer el comentario, pronto queda claro, no quedó claro. Aquí miren que el esquema se ha colocado que para las condiciones que están, ¿no? Para este NPSH requerido y todo lo demás, nos da que, por ejemplo, este esquema no es viable. Quiere decir que no puede haber, ojo, no puede estar el tanque por debajo de ningún condición. Por ese caso Z1 sería negativo, ya que el eje de la bomba, el dato está aquí en el eje de la bomba. Aquí nos pide que tiene que estar a 2.97 metros por encima del eje de la bomba, el nivel de líquido. O sea que el tanque debe estar por arriba, ya que es un tanque de agua caliente. Si no, cavita para los 15 metros que tiene. Obviamente que si nosotros queremos ver efectos, digamos, de lo que sucede, podemos cambiar la longitud, digamos, tomar decisiones. Si de pronto creemos que esto va a afectar la longitud, pues cambiar un poco la situación. Por ejemplo, si lo ponemos a 5 metros, da 276, si da el mismo NPSH y así sucesivamente. Pero miren que los cambios drásticos no están ahí, porque la presión de vapor está fuertemente marcada. La presión de vapor está muy cerca de la presión de líquido, de atmosférica, y eso genera muchos problemas, ya que está a 80 grados centígrados, está a 20 grados centígrados de ebullir espontáneamente el agua. Entonces, por eso es que para garantizar que no cavite la bomba, el recipiente entonces tendrías que ponerlo en la parte superior para que el nivel de líquido esté a 2,96 metros mínimo, o sea, unos 3 metros por encima del eje de la bomba, para que gane cabeza por efecto de gravedad y la bomba no cavite con estas condiciones, conservando los 15 metros, los dos codos, entonces marcados hacia arriba, etc. Digamos, esa es ya no es viable que el tanque esté por debajo. Si nos condicionan a que el tanque esté por debajo, tenemos que hacer más cambios en la longitud, en el diámetro de la bomba, o enfriar mucho más a la presión de vapor. Por ejemplo, si la presión de vapor bajase a unos 20.000, ya las cosas cambian. Miren que ahí sí, miren cómo enseguida automáticamente te permite que el tanque pueda estar por debajo, hasta menos 4,3 metros por debajo, o si siquiera baja 50.000, ya puede estar inclusive a menos 1.24, 60.000. O sea que si le vamos a ya alrededor de 60.000, pues está casi a nivel. Bien, básicamente es eso, que analicemos el punto que teníamos. Bueno, regresemos a donde estábamos. Disculpen la interrupción de esa manera tan abrupta. Bien, recordemos lo de la plantilla para este modo de la torre de destilación.
Entonces, la ecuación queda igual, Z1 mayor a toda la expresión de PCH, la diferencia de más menos la diferencia de cabeza, más el aporte de la fricción y los accesorios. Pues entonces aquí se coloca si Z1 es igual a 1 metro, porque Z1 es el valor mínimo que está. Recuerden que el tanque de reflujo está por encima del eje de la bomba y nos dicen que el nivel de líquido del tanque mínimo es 1 metro para que no se quede seco el tanque, ¿no? Entonces hemos colocado Z1 igual a 1, la longitud está marcada como 5 metros más X, quiere decir más la diferencia entre el fondo y el eje de la bomba, el fondo del tanque, ¿no? El fondo del tanque y el eje de la bomba. Porque la tubería está capturando, digamos, la tubería aquí captura, este X es la diferencia entre estas cotas azules, ¿no? O sea, los 5 metros, de longitud más la diferencia de altura X. Por eso he colocado X, porque es entre el fondo y el tanque. O sea que la altura Z1, bueno, el Z1, por ejemplo, se puede explicar aquí si está en la hoja como 1 metro más X, no como X nuevamente, no como 1 metro. 1 metro más X más la luz así. Y que L es igual a 5 metros más X. X es la diferencia entre el fondo del tanque y el eje de la bomba en forma vertical. Los 5 metros, por ejemplo, para la longitud se darían la forma lineal más el pedazo de X, en la forma horizontal. Los 5 metros que nos dan son los metros horizontales. Y en el caso de Z1 sería la altura de 1 metro que va desde el nivel de líquido hasta el fondo del tanque, que es 1 metro mínimo, y más X, que es el pedazo desde el fondo del tanque hasta la posición horizontal del eje bomba. Por eso hemos colocado estas condiciones. Regresemos a nuestra explicación. Y entonces si aparece si Z1 es igual a 1 metro más X y L es igual a 5 metros más X. Listo. Si esto lo insertamos dentro de la ecuación del lado izquierdo de la desigualdad, 1 metro más X del lado izquierdo y 5 metros más X del lado derecho para L, se realiza, digamos, la operación, se factoriza y se coloca que entonces finalmente se agrupan los términos y queda que X es mayor a la expresión que tenemos acá. La rugosidad relativa, el número de Reynolds, la ecuación de Coulomb que se va a utilizar. Se coloca entonces, por ejemplo, que el PCH requerido. Aquí está digamos, el procedimiento en detalle de lo que se obtiene aquí. Cómo se obtiene ese despeje de X o no despeje, pues esa organización para la desigualdad. Miren, se colocan todos los valores, se reemplazan, se van dando paso a paso, se van separando los elementos, los que van aquí. Ya Z1 fue reemplazado, aquí L también es colocado, se organizan los valores que tienen a X, se factoriza X y se despeja X. Y bueno, se agrupa X, para X debe ser mayor a la expresión que está. Se puede poner, al despreciar los accesorios, se puede llegar a esta expresión, que se pueden despreciar los accesorios, ya que no tenemos información de los accesorios, ¿no? Y queda reducida esto, a la expresión que aparece abajo. Que finalmente, que es la que se utiliza en la hoja de cálculo. Ya. Aquí está. Entonces, el primer dato nos dará cuál es el valor. Como aquí tampoco conocemos cuánto es, supongamos que es 0,05 o 0,5, estábamos perdidos. Hacemos el mismo procedimiento, le hemos colocado los dos datos que tenemos, la rugosidad, la densidad, el diámetro, la viscosidad, todo, ¿no? Y se puede, entonces, perdón, datos, llamar a la función buscar objetivo, donde aquí el objetivo sería esta celda, ya la tenemos organizada, el valor que queremos que sea 0 para solucionar la ecuación de Coulomb,
y queremos que cambiemos esta Z. Igual que en el ejercicio anterior, se puede básicamente cuantificar. Aquí el factor de fricción básicamente no afecta mucho a la expresión, casi que no afecta nada. Mire que la posición de X debe ser menos 2,43, quiere decir que X puede estar por debajo a menos 2,43, que inclusive la altura 1 es menos 1,43, quiere decir que puede estar a 1,43 centímetros por debajo. La posición X entonces obviamente estaría a menos 2,43, ya que ahí en el caso de que el tanque esté por debajo, el nivel de líquido se mediría entre el eje de la bomba y el nivel de líquido lo encontrarías primero, y hasta el fondo del tanque sería 1 metro más hacia abajo, por eso que te da menos 2,43X. Puede estar, Z es menos 1,43 y la altura y la longitud es de 2,57 metros en el sentido del tramo. Bien, básicamente esta sería la solución. Lo que quería decirles es que, por ejemplo, en este caso, la fricción, que es la que está representada en la parte inferior, este aporte no quita nada, prácticamente no da nada, porque este término que está restando a 1 en el divisor básicamente tiende a 0, y eso es lo que genera que, con mucho que cambie el factor de fricción, por ejemplo, si le pongo 1, el balón no es que cambie mucho, ¿ya? No aporta nada en la sumatoria y no aporta mucho. O sea que lo más importante aquí es el enlace requerido, menos 1 metro, menos la diferencia de presión en vapor. Hagamos un tercer ejercicio. En este tercer ejercicio tenemos un camión transporta una mezcla de líquido y vapor en equilibrio de una sustancia. Bueno, se nos olvidó comentar en el ejercicio pasado que se solucionó el ejercicio basado en que el diámetro fue 200 milímetros y que el número del estudiante sería 0, ¿no? Por eso se colocó 200, pero yo puedo cambiar para un estudiante que le tocó el número de código terminando en 50, quiere decir que el diámetro de las paredes es de 250 y así. Que no afecta mucho. La solución es que estudió 300, pues, puede ser entre 0 y 299. El cambio no va a ser cada uno y va a tomar la misma decisión. El diámetro tampoco afecta mucho los cambios de la operación. El diámetro no iba a ser preponderante, lo que iba a ser más importante es los tres términos que indiqué. Bien, regresamos al último ejercicio y tenemos un cambio de transporte de una mezcla de líquido y vapor en equilibrio de una sustancia combustible a 29 grados centígrados. En estas condiciones su líquido tiene una densidad de 574 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 0,17 centípoise. El camión de acero, el camión debe vaciarse aspirando a través de una tubería de acero de diámetro interno de 150 más Z milímetros. Z es el código, los últimos dígitos del código del estudiante, y la longitud de 50 metros de longitud. Esta tubería cuenta con una válvula compuesta, la válvula compuesta es 8 veces el factor de fricción turbulente, y para el procedimiento se utiliza una bomba centrífuga que requiere 2 metros de NTSH requerido. Para un caudal de 40 metros cúbicos hora se requiere saber qué nivel por debajo del camión a qué nivel debería instalarse la bomba a fin de evitar la cavitación. Si la presión del camión es de la misma magnitud que la presión de vapor de saturación a 29 grados centígrados. Presenta un esquema gráfico que representa el problema planteado y presenta una forma secuencial y clara de los cálculos realizados. Bueno, aquí los cálculos realizados ya están estipulados, se ha escrito una ecuación muy parecida. No tenemos la presión de vapor, pero nos dicen que básicamente la presión es de la misma magnitud. Nos dice que si la presión del camión es de la misma magnitud que la presión de vapor de la sustancia a 29 grados centígrados.
Bien. Aquí, por ejemplo, si la sustancia se estipulara como norvalbutano y no conociéramos la presión de vapor, porque nos dicen que la presión de vapor es la que corresponde a la sustancia a 29 grados centígrados, se puede utilizar la ecuación de Antoine para estipular la presión de vapor de una sustancia que conocemos su temperatura, conocemos la naturaleza, pero entonces la ecuación de Antoine es el logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre la temperatura más C, donde la presión de vapor está en milímetros de mercurio y la temperatura está en grados centígrados. Las constantes se sacan de la ecuación de las constantes Antoine y las constantes aparecen 6,8, 80, 86, 936,86 para B, 239,73 para C. Se incorpora en la ecuación de Antoine y se despeja la presión de vapor. O sea que esta presión de vapor que aparece aquí, aparecen todos los datos, ¿no? ¿Dónde está la presión? Aquí, la presión de vapor está acá. Se saca de la ecuación de Antoine y está despejada. Y se hace lo mismo en el caso de no conocer el factor de fricción. Por ejemplo, si no tuviéramos idea, se soluciona, ¿no? Se busca la función buscar objetivo. Lo mismo, el buscar objetivo que nos dé 0, cambiando la celda con los factores de fricción. Tenemos un poquito más. Quiere decir la presión de vapor del normalbutano, que es una sustancia bastante volátil, es 274.363 pascales. La presión total es de 254.316, quiere decir, lo que dijeron que nuestra presión es igual a la del normalbutano. O sea que vamos a orientar que en este recipiente, estratégicamente, vamos a pasar cuál es la presión de vapor del normalbutano a 29 grados centígrados y entonces se va a presionar el tanque a esa presión. O sea que P1 va a ser igual a la presión de vapor para anular ese efecto. Si no anuláramos ese efecto, sencillamente nos tocaría colocar este recipiente muy por encima. Bien. O sea, si nosotros manejáramos una presión atmosférica que es 100.325, miren lo que sucede, automáticamente el resultado. Entonces que el tanque tiene que estar o el nivel de recipiente de líquido debe estar 32,81 metros por encima del eje de la bomba para que la bomba no cavite, y eso es un absurdo. Si nosotros vamos a llenar un tanque, un carro tanque, se supone que la bomba está en el nivel del carro tanque, al piso. Entonces lo que se debe utilizar es un recipiente de presión, y por eso se coloca que la presión está en el mismo orden que la presión de vapor. O sea que estamos aquí en la misma presión de vapor que hemos colocado, solo que no estipulamos qué sustancia es, lo estipulamos después para que el estudiante, perdón, vamos aquí a pegar el especial valor. Bien. Eso nos da entonces que puede estar, entonces el nivel de líquido nada más debe estar superado a 2,05 metros por encima. O sea que el nivel de recipiente en este tanque nada más debe estar por encima de 2 metros, a 2,10 por encima del nivel del tanque. Con esta presión que manejamos en el tanque, que es igual a la presión de vapor, anula este primer término, nada más queda estipulada por la altura Z1, perdón, por el PCH, que es de 2 metros. De vapor, este primer término es menos P1 menos presión de vapor, eso se anula en la misma presión. Estaría estipulado por los 2 metros de NPCH requeridos más lo que aporta los factores de fricción, los accesorios de factores de fricción, perdón, la fricción, que es de 0,05 metros apenas.
Por eso que debe superar apenas. O sea, con que supere entonces el NPSH revertido, casi que está garantizado que la bomba no cavitaría en este caso. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se animen a realizar, digamos, las hojas de cálculo que hemos presentado, y ojalá le incluyan entonces un botón o una macro para solucionar la parte del factor de fricción, que aunque no es definitivo para el cálculo, pues representa, digamos, una buena opción de automatizar un poquito la hoja de cálculo. Como le dije, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.